que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su ser. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amados hermanos, al fin llegó esta fecha tan esperada. Durante todos estos días hemos estado escuchando un mensaje que a través de todas las fuentes que tenemos podemos escuchar sobre este acontecimiento que estamos celebrando. Esta noche queremos participar con ustedes
antes de pasar a la cena. Que tengamos este momento de reconocimiento de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a estar pendientes. El significado profundo del nacimiento de Cristo es el título para el sermón de esta noche. El significado profundo del nacimiento de Cristo. Y me voy a permitir leer la palabra, el mensaje de Dios para mí. La palabra con mayúscula porque nos remite a la dignidad y al honor de lo divino. Es el título de esta Biblia. Lleva este nombre porque por la palabra se puso en movimiento toda la gran armonía del universo. Esa misma palabra encarnada en Jesucristo, viviendo entre nosotros, es la expresión última y más plena del acercamiento de Dios a la humanidad. Y penetra hasta el fondo del alma y es eficaz al iluminar y orientar nuestra vida. La palabra de Dios es diálogo, invitación, requiere de nosotros una respuesta y también es juicio. Es palabra amiga, capaz de crear puentes entre el cielo y la tierra, hasta casi fundirlos. La palabra encarnada es cercanía de Dios en las realidades humanas. Y al final de todas las cosas nos queda la palabra. La palabra de Dios que siempre nos transporta al Padre, que nos ofrece su amor y pide nuestra libre respuesta. De esa palabra les invito a leer en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Voy a leer en la versión La Palabra, este pasaje de Gálatas 4, 4 al 7. Pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para librarnos del yugo de la ley y alcanzarnos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones. Y el Espíritu clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo que eres, Dios te ha declarado también su heredero. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche especial, al recordar de una manera tan profunda en la vida de cada uno de tus hijos en toda esta gran nación y aún en el mundo, el reconocimiento de tu amor tan grande manifestado al poder recibir a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta noche queremos profundizar en ese nacimiento de Jesús. Te pedimos, por tanto, que abras nuestro entendimiento, que nos des la capacidad de guardar el gran mensaje que quieres que llevemos a nuestro corazón y que esta noche lo disfrutemos con toda nuestra familia al celebrar el nacimiento de Jesús en cada hogar. En el nombre bendito de nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Alguna vez ha meditado sobre el significado profundo que tiene el nacimiento de Jesucristo?
Aunque muchas personas, hasta los incrédulos, han escuchado la historia del nacimiento de Jesús. Su significado verdadero a veces se nos escapa debido a que estamos familiarizados solamente con él respecto de la historia. El nacimiento de Jesucristo es un evento trascendental que indica la idea de superación, porque el nacimiento de Cristo no fue el nacimiento ordinario de un hombre ordinario. Fue el nacimiento de la persona más extraordinaria en la historia. El nacimiento de Jesucristo fue la encarnación de Dios mismo. En otras palabras, el mismo Dios se hizo hombre. Esto tiene un significado muy profundo y nos tomará toda la eternidad apreciarlo. La concepción y el nacimiento de Jesucristo es la unión de Dios con la humanidad. Esto nunca antes había pasado. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el Verbo, el Dios mismo, eterno, se hizo carne, es decir, el hombre Jesús fue hecho carne. Cuando esto sucedió, el Dios eterno salió de la eternidad y entró en el tiempo para ser un hombre de carne y sangre. Jesucristo es en realidad un hombre genuino, pero al mismo tiempo Él es Dios. Él es completamente Dios y completamente hombre. Con esta breve introducción, quiero entrar al mensaje, el significado profundo del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento misterioso de Jesús se profetizó en el Antiguo Testamento. Es nuestro primer punto. Se profetizó en el Antiguo Testamento. Entre 700 y 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías profetizó acerca del nacimiento del Señor Jesús. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumplió en el nacimiento de Cristo. Un hijo nació de una virgen por medio de la concepción divina sin tener un padre humano. Se llamó Emmanuel. Este hijo nacido de una virgen humana es el mismo Dios con nosotros. Unos capítulos más adelante, Isaías profetizó de nuevo acerca del nacimiento de Jesús, diciendo en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño nacido de una virgen humana es el Hijo dado por el Padre eterno. Cristo es el niño nacido tanto de la naturaleza divina como de la naturaleza humana. Esto lo describe Mateo de manera perfecta. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Está en Mateo 1, capítulo 1, versículos 20 al 23. Él también es el Hijo en la naturaleza divina, dado por el Padre eterno. Mediante el nacimiento del niño divino humano, el Padre eterno nos dio a su Hijo divino como regalo. Mediante este regalo, todo el que cree en este Hijo amado, o sea, todo el que lo recibe, recibe la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. En su primer carta da este testimonio, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. El segundo punto importante del nacimiento misterioso de Jesús es que se cumple en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos brinda un registro de los eventos que sucedieron relacionados al nacimiento de Cristo. Por medio de este registro podemos apreciar los pasos que Dios tomó para darnos a su Hijo amado, para ser nuestro Salvador y ser nuestra vida. Mateo 1:18 nos dice cómo este nacimiento de una virgen se llevó a cabo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aunque Cristo nació de María, era su hijo, lo dice el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo, era hijo del Espíritu Santo. El nacimiento de Cristo procedió directamente del Espíritu Santo, dice el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo. Su fuente fue el Espíritu Santo y su elemento era divino por medio de la Virgen María. Él se vistió de carne y sangre, la naturaleza humana, tomando la semejanza de la carne. Lo expresa de esta manera Romanos capítulo 8, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él fue semejante a los hombres. Filipenses 2:7 así lo describe, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Más tarde, el ángel del Señor visitó a José para asegurarle este hecho divino. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1, versículo 20. Entonces, Dios primero se engendró en María mediante su Espíritu. Una vez realizada la concepción,
Él nació con la naturaleza humana para ser el Dios hombre y así poseer tanto la divinidad como la humanidad. Este es el origen de Cristo. Esto es parte del significado profundo. Pero un siguiente punto es importante. Cristo está presente desde el principio. Años más tarde, al narrar esta historia misteriosa, el envejecido apóstol Juan hizo estas profundas declaraciones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Y aquel Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Estas palabras de estos dos versículos, aunque sencillas pero profundas, indican claramente que el Verbo era Dios desde la eternidad y que el Verbo Dios se hizo carne en el tiempo. Romanos 8:23, que hemos leído ya, indica que esta carne, aunque era la carne de pecado, pero no tenía el pecado de la carne. Fue el Verbo quien se hizo carne y este era Dios, el trino completo, como indica el versículo 1 que hemos leído. El hecho de que el Verbo se hiciera carne significa que el Dios trino se hizo un hombre, de carne en la semejanza de un hombre pecaminoso. Al hacer esto, Dios entró en el hombre pecaminoso y se hizo uno con él. Sin embargo, él no tenía el pecado de éste. Así que él era el Dios hombre sin pecado, el Dios completo y hombre perfecto con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestra conclusión para esta noche es de qué manera la verdad concerniente al nacimiento de Cristo que hemos analizado nos afecta de una manera personal en este día. En primer lugar, para ser un creyente genuino, debemos creer en Jesucristo. Es más que un hombre santo, un profeta o un mártir. Él es el Dios completo y eterno que vino en la carne. Este es un asunto básico de la fe cristiana. Como creyentes, al meditar en oración sobre la Biblia que hemos leído, podemos obtener una apreciación más profunda por el nacimiento de Jesucristo. Dios no nos salvó al descender de los cielos de manera objetiva. El Dios inalcanzable vino a ser un hombre para que pudiésemos alcanzarlo, conectarlo y conocerlo. Qué hecho tan maravilloso, pero a la vez maravilloso. Nuestro Dios se hizo hombre, experimentó todo lo relacionado a la vida humana y vivió una vida humana perfecta y sin pecado. Y finalmente, teniendo un cuerpo de carne y sangre, fue a la cruz para morir por nosotros. Mediante su encarnación, Dios se expresó en un hombre en la carne. Jesucristo, quien nació en un pesebre, expresó al mismo Dios en todo y su persona a la humanidad. El amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la compasión y la gloria de Dios siguen siendo expresados en la humanidad de Cristo. Al creer en el Señor Jesucristo, somos salvos y recibimos a Jesús, aquel que vivió una vida humana perfecta que expresa al Dios verdadero como nuestro Salvador y nuestra vida.
Si usted nunca ha recibido a Jesucristo, usted lo puede recibir ahora mismo al hacer una sencilla oración. Cierre sus ojos, le invito para que oremos y usted tenga esta experiencia con el Señor. Vaya repitiendo en su mente, en su corazón: Señor Jesús, creo que tú eres tanto el Dios completo como el hombre perfecto. Gracias por nacer con nuestra humanidad y llegar a ser un hombre verdadero y genuino, con divinidad y humanidad. Gracias por morir por mis pecados. Señor, te recibo ahora mismo. Gracias por entrar en mí para hacer mi vida. Señor, vive en mí con esa vida maravillosa y profunda que Jesús nos da. Amén. Dios les bendiga. Una estrella resplandeciente, un mensaje nos quería dar. Esta noche es Navidad. Los pastores muy obedientes fueron al niñito a adorar. A Jesús fueron a buscar. Oh, gran emoción debieron pues sentir a Dios recibir. Quitó nuestra soledad, al mundo vino a traer paz. Alegre debemos estar en Él. Oh, cuán grande amor tiene Jesús por mí, pues vino a morir. No importó nuestra traición, Él se entregó y desde entonces Él nació. Magos desde el oriente vieron aquella estrella brillar. A Jesús fueron a adorar. Le trajeron a Él presentes, pero también algo especial. Sus vidas les fueron a dar. Debieron pues sentir a Dios recibir. Quitó nuestra soledad, al mundo vino a traer paz. Alegre debemos estar en Él. Oh, cuán grande amor tiene Jesús por mí, pues vino a morir. No importó nuestra traición, Él se entregó y desde entonces Él nació en mi corazón. Él nació en mi corazón.
Hermanos, estamos terminando este año. Ya hemos disfrutado de muchos mensajes de la palabra de Dios a través de todas estas semanas. Y gracias a Dios porque hemos sido enriquecidos. Pero ahora viene la cena y queremos desear que pasen un tiempo muy feliz con cada uno de sus amados, cuidándose, la sana distancia, como nos han indicado las autoridades, pero que podamos recordar ahí en el hogar que el Señor Jesús vino a darnos la salvación. Feliz Navidad y el Año Nuevo, pues que entremos con muchas ganas a recibirlo para seguir sirviendo al Señor. Que el Señor les bendiga.